Gracias. Bien, vuelvo a presentar. Bien. Cuando hablamos de teorías de políticas públicas, hablamos de qué, digamos, herramientas teóricas se han desarrollado para entender más globalmente lo que llamaríamos el proceso de las políticas públicas. Es decir, hay propuestas que nos hablen, digamos, de cómo se producen, cómo transcurren las políticas públicas. Bueno, de eso, a eso me voy a referir ahora sucintamente. Como aspecto introductorio es a esta explicitación de teorías que voy a hacer después, voy a mostrar 3. En el campo de las políticas públicas ha habido como entradas distintas o enfoques distintos. Al menos 2 grandes enfoques. Un enfoque llamado sinóptico o racional y un enfoque al revés, antisinóptico o incremental. Sinopsis como esa capacidad de ver el conjunto, la totalidad, la complejidad. El enfoque sinóptico, más bien llamado racional, es lo que en la biografía norteamericana se llama de el conocimiento en el proceso de políticas o en el proceso de toma de decisiones. Ha sido, reunido una cantidad de especialistas, muchos y muchas provenientes del campo del análisis económico, del análisis costo-beneficio, que lo que intenta es, en el estudio de políticas públicas, es analizar el proceso concreto de toma de decisiones y la congruencia entre los medios adoptados, las orientaciones adoptadas, en relación con el problema que dispara esta necesidad de intervención. Apela mucho más al análisis económico y es un enfoque llamado racional porque tiene alguna expectativa de poder entender la complejidad y poder intervenir de manera efectiva sobre esa complejidad a través de técnicas que permitan calibrar y que permitan estimar intervenciones más eficaces en relación con el problema detectado. Entonces, esa es una tendencia que sigue vigente, en general es muy dominante en el campo de la formación, porque cuando uno trata de formar personas, tiene la expectativa de que efectivamente van a cambiar estados de cosa y que estados de situación pueden cambiar con la introducción de ciertas metodologías de análisis y de diseño de estrategias más efectivas, más eficientes, etcétera, etcétera. La otra corriente es una corriente al revés, dominada más por analistas políticos y sociales, que en general es un poco más, tiene menos confianza en la capacidad de los decisores, de los seres humanos para poder transformar de manera sinóptica o de manera completa la realidad, y que detecta que por lo pronto nuestra racionalidad es limitada y que nosotros podemos hacer como digamos, especie humana, cambios que son incrementales. No tenemos la capacidad de hacer cambios muy de raíz, sino más incrementales, y considerando al menos 2 restricciones importantes. En realidad hay una tercera, la tercera es nuestra capacidad de razonar y de entender la complejidad, pero después 2 limitaciones muy concretas que hay que considerar y que es importante también en esta corriente, que es, uno, la limitación política, la limitación política, es decir, vivimos en una comunidad en donde hay distintas posiciones y por lo tanto algunas de esas posiciones pueden bloquear nuestra iniciativa y tenemos que considerar qué hacer como decisores
para que alguna iniciativa surja de esa negociación o de ese intercambio. Y eso implica la capacidad de captar esas restricciones e internalizarlas de alguna manera. Entonces está la restricción política, que no es estrictamente político-partidaria, es simplemente de actores con posiciones diferentes, y la restricción organizacional, es decir, qué capacidad organizacional, burocrática, tecnológica tenemos para hacer aquello que queremos hacer. Entonces, estos dos enfoques conviven y de alguna manera son como maneras de entrarle al análisis de política. Este último más del proceso general de la política, por eso dice conocimiento del proceso de la política y no tanto en el proceso en términos como relaciones tecnológicas de medios y fines. Bueno, esto está en la historia de la disciplina. Ahora, ¿qué es lo que de alguna manera se ha pensado en términos de teorías del proceso político? Bueno, del proceso de política. Bueno, hay muchas teorías. Claro, uno dice, pero ¿puede haber una teoría que explique todo lo que ocurre en el campo de las políticas públicas, que son decenas, centenas, y además cuando uno empieza a medir proyectos o acciones más acotadas, miles y millones de iniciativas? ¿Puede haber una teoría que de alguna manera dé cuenta de cómo es, cómo se produce, cómo surge? Bueno, esta es la pretensión de algunos teóricos. En ese sentido, la bibliografía de soporte es el texto de Sabatier, que está puesto, que es un texto que recorre todas las teorías, pero lo que está indicado para que ustedes lean es un capítulo específicamente, pero bueno, está el PDF completo. Y hay un montón, pero yo he querido destacar tres, y sobre el cual vamos a hablar sobre todo de la del medio, que habla de coaliciones defensoras, que tienen muchos defensores como teoría, pero estas tres son, digamos, bastante conocidas, y tienen esta pretensión de servir para explicar una enorme variedad de políticas públicas, su nacimiento, su desenvolvimiento, su finalización, etc. Por lo pronto, la primera, que se llama el enfoque de las corrientes de políticas públicas, que tiene largos antecedentes en los estudios organizacionales, un texto muy, muy primigenio de Cohen y Marx sobre los botes de basura, tachos de basura, y como analogía de cómo son el proceso de toma de decisiones. ¿Qué dice esta corriente, esta teoría? Dice que en la vida cotidiana, en los distintos ámbitos de políticas públicas, confluyen tres corrientes que tienen sus flujos, que tienen sus propias dinámicas. Uno, una corriente de problemas, es decir, hay información y hay procesos que van detectando que hay problemas en la realidad y van actualizando los datos sobre esa problemática en la realidad, cualquiera sea, pobreza, desigualdad, problemas de movilidad, rendimiento o rentabilidad de la economía. Cualquiera de esto es como un vector, digamos, de información que va actualizando nuestro conocimiento y el estado de los problemas. Por otro lado, hay una corriente digamos, de soluciones, por decir así, de lo que se llama una comunidad de políticas, que es un conjunto que está integrada por un conjunto de especialistas, tanto del sector público, privado, académico, no gubernamental, que lidian con ese problema y tienen respuestas. Tienen respuestas tipo, estudios comparados sobre efectos en otros lugares. O sea, es una corriente como de soluciones o de respuestas. Y por otro lado, hay una corriente política y que tiene que ver con procesos electorales, tiempos políticos, instancias de liderazgo específico. Es como una variable, una dimensión política. Y entonces lo que esta teoría dice es que una política pública se adopta
cuando, como dice la diapositiva, cuando una ventana de oportunidad reúne las tres corrientes. Es como si fueran tres, para hacer una analogía, serían como tres rectas que de alguna manera están, cada una tiene su tendencia y de repente tienen un punto en común, ¿no? Y es cuando efectivamente hay hay un problema con una respuesta disponible en un momento político determinado donde un emprendedor o una emprendedora política reúne estas circunstancias y toma una decisión. Esa teoría, entonces, de alguna manera ofrece más como si fuera una perspectiva más no tan ordenada y no tan organizada y no tan planificada de la adopción o la producción de políticas públicas, sino algo más contingente y que de alguna manera podemos estar en desacuerdo o en acuerdo o nos parece, digamos, como estimulante o no. No estoy diciendo que acá no hay que comprar nada, no están en venta estas industrias, te dicen, bueno, esto me sirve para entender las políticas o no me sirve, creo que es más organizado el proceso. Este proceso, este enfoque muestra un poco más de contingencia y la existencia de emprendedores políticos, o sea, políticos, políticas, altos burócratas, digamos, con capacidad de definición política, que de alguna manera aprovechan la convergencia de estos problemas, soluciones y tiempos políticos. O sea, no siempre se toman decisiones en cualquier momento del ciclo político, sino que a veces hay oportunidades políticas para la toma de decisiones y que ahí, de alguna manera, se toman un conjunto de decisiones. Bueno, esa es una teoría. Ustedes después opinarán con libertad, sin ningún tipo de restricción. La segunda, que es incluso la del autor de la compilación, Paul Sabatier, que es quizás uno de los especialistas más renombrados en el campo del estudio de las políticas públicas, es este que se llama de las coaliciones defensoras, que en inglés, y por eso la sigla está más en inglés, es Advocacy Coalition Enfoque, Framework. Entonces, por eso está en eso, porque es conocida, digamos, en el mundo como ACF. Y es eso, ¿qué nos presenta esta teoría? Dice, el cambio de políticas públicas es una función de algunos factores. La interacción entre coaliciones defensoras que compiten dentro de una comunidad o un sistema de políticas públicas, transformaciones externas, cambios en los recursos de estas coaliciones y algunos efectos, digamos, de parámetros sistémicos más estables. Es decir, el cambio en las políticas públicas, la adopción de políticas públicas, depende de una serie de factores, particularmente la existencia de esto que llama las coaliciones defensoras, es decir, como coaliciones de actores públicos, privados, legislativos, burocráticos, empresariales, depende de la coalición, está integrada por una multiplicidad de actores que dispone de una multiplicidad de tipos de recursos institucionales, económicos, simbólicos, etcétera, y que intenta llevar adelante un conjunto de políticas, de decisiones que de alguna manera reflejen sus ideas y sus intereses, pero también sus ideas sobre lo que hay que hacer en un subsistema determinado de política. Entonces, aliento, por supuesto, que lean ese trabajo, es un trabajo muy amplio, muy interesante. Entonces, la unidad de análisis es un subsistema de política pública. Pongamos no solo el subsistema transporte, sino transporte ferroviario, o transporte marítimo y fluvial, o el ámbito, por ejemplo, de la seguridad vial. Tampoco hay que ir a un ámbito muy chiquito porque por ahí no hay suficientemente organizados actores, o los actores se organizan en función de un subsistema más amplio. Bueno, eso hay que verlo, hay que estudiarlo, no hay nada que esté escrito y fijo. ¿Qué dice? Los actores son relativamente
estables dentro de un subsistema de política pública y tienen creencias y deseos de que sus creencias se vean reflejados en las políticas. Y ahí hay un aspecto importante, que es que los niveles de creencias de los actores alrededor de un subsistema de política también tienen como niveles diferentes. Hay creencias muy profundas, ¿no? Algunas que son importantes, pero que están más en el nivel, en un primer nivel instrumental de políticas. Y después creencias, digamos, que son mucho más operativas. O sea, preferencias, creencias y preferencias mucho más operativas. Si les doy un ejemplo y tomando un poco el debate sobre la interrupción voluntaria, primero legal y después voluntaria del embarazo, cuando uno ve cómo se van conformando coaliciones, esas coaliciones pueden tener efectivamente creencias diferentes, muy profundas, ¿no? Por ejemplo, relacionado con desde cuándo se concibe la existencia de la vida humana y que puede estar plasmado o no en algún ordenamiento legal, pero eso, independientemente del el hecho de que esté plasmado en un ordenamiento legal, no hace a las creencias necesariamente de esos distintos grupos. Entonces, podemos tener creencias que son muy profundas, o por ejemplo, incluso dentro de alguno de los segmentos más favorables después a lo que va a ser la política de interrupción voluntaria, uno puede tener creencias respecto de si eso está basado en el derecho a la salud y al acceso a la salud pública, o en el derecho que tiene cualquier mujer de decidir sobre su cuerpo. Son dos derechos distintos. Ahora, esas diferencias, claro, al ser mucho más profundas y más sistémicas, son más difíciles de cambiar. Entonces, las coaliciones tienen, insisto, creencias de distinto, digamos, orden, y algunas son como más estables en el tiempo, desde luego. ¿Qué es lo que dice Sabatier? Que dice que en general el intermedio, el de las políticas, quizás no estamos de acuerdo en los fundamentos más profundos, pero sí estamos de acuerdo que acceder gratuitamente a un servicio público de interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones previstas por la ley, en eso estamos de acuerdo. No sé si se inspira en el derecho a la mujer de hacerlo o en el derecho al acceso a la salud pública, pero esa política estoy de acuerdo con eso. Y entonces, generalmente las coaliciones se conforman, sobre todo aquellas más poderosas y más abarcadoras, no tanto en la comunidad que hay en los, digamos, creencias más profundas, sino en una primera operacionalización de esa creencia en una herramienta de política pública. Después hay cuestiones más operativas, ¿no? Si estoy de acuerdo que se haga estrictamente en hospitales públicos o en el marco de un programa más general en donde hay un mecanismo de subsidio al sector privado para que lo haga. Eso, si estoy de acuerdo o no con eso, es mucho más operativo. Entonces, bueno, después resérvense cualquier duda y cualquier crítica para dentro de unos minutos, en donde vamos a hacer un primer corte y una primera discusión. Acá hay un esquema que está en el texto, yo simplemente lo reproduzco, es que en un subsistema de política, pongamos que hay dos coaliciones, una que efectivamente organizada a través de un tipo de política y otra a través de una respuesta política diferente. Cada una de estas coaliciones tiene un conjunto de creencias y recursos y una estrategia para eso, que después impacta en la decisión que se tome. Ahora, ¿qué grado de dinamismo tiene ese proceso? Bueno, depende de cambios en el ambiente, algunos en parámetros que son más bien estables y que se mueven, digamos, con una cierta lentitud en el tiempo, parámetros demográficos, económicos, y algunos que son mucho más dinámicos. Por ejemplo, si cambió un elenco gubernamental o un cambio muy súbito en la opinión pública o un impacto más inminente de otras políticas públicas. Eso, de alguna manera, cambia
en parte las creencias porque las alimenta y ofrece una retroalimentación que de alguna manera convalida o altera la creencia presente en la coalición y puede dotar eventualmente de otros recursos. Si cambia en una elección, cambia las características de la coalición gubernamental. Es decir, por ejemplo, las personas que piensan como nosotros en esta coalición ganaron más escaños en la legislatura, obviamente cambian los recursos de esa coalición. Entonces, en función de una serie de cambios externos, pueden cambiar las creencias y los recursos, por lo tanto, la capacidad de incidencia y la posibilidad de desarrollar una estrategia. Las coaliciones tienden a ser estables, generalmente pueden ser de 1 a 5, es decir, puede haber una coalición francamente dominante o puede haber coaliciones más o menos difusas, más o menos estables, pero existen alrededor de los distintos campos o subsistemas de política pública, como lo llama Sabatier, generalmente más de una coalición. Después se podrá estudiar la cohesión dentro de cada una de esas coaliciones. Las creencias de la coalición dominante tienen mucha influencia, obviamente, en las políticas públicas. Los recursos son estos que están mencionados aquí. Muchas veces hay acuerdos entre las coaliciones porque hay operadores políticos que de alguna manera ante una situación de empate o ante una situación de cierto estancamiento respecto de las decisiones que hay que tomar, es posible que dos coaliciones importantes acuerden desde el punto de vista operativo una respuesta, aunque sus fundamentos sean distintos. Entonces, básicamente es esto, los subsistemas están afectados por estos distintos cambios en las estructuras de oportunidades o cambios en los parámetros externos o en eventos externos. Y esta teoría, sobre todo, es una teoría bastante interesante para explicar cambios de fondo en las políticas públicas. Podría aplicarse para otras cuestiones, pero fundamentalmente tiene una fortaleza para explicar esto. Y hay un par de hipótesis que tiene el trabajo, es decir, un shock externo, cambios internos, aprendizaje, negociaciones o una combinación son condiciones necesarias, pero no suficientes para un cambio en los contenidos de política pública. Los contenidos centrales de una política no cambiarán mientras la coalición que instaló la política se mantenga en el poder, como una segunda hipótesis que termina de conformar estas condiciones necesarias y suficientes para un cambio de políticas públicas. Bueno, resérvense ahí sus comentarios y ya volveremos un poco sobre esta reflexión, sobre esta teoría que es la que hemos desarrollado con un poco más de tiempo. Después lo menciono simplemente con una diapositiva, hay otro enfoque que se llama del equilibrio puntuado y que de alguna manera integra algo de lo que dijimos al principio sobre el enfoque más con pretensiones de cambio más radical o más de raíz, porque confía en la capacidad para poder cambiar radicalmente un estado de cosas, frente al enfoque que dijimos más incremental, que en realidad entiende que los procesos son más graduales, porque las limitaciones para operar en un contexto son importantes en términos de racionalidad, en términos de los factores políticos y en términos también de las restricciones organizacionales. Este enfoque integra estos aspectos diciendo que en general en las políticas públicas hay largos periodos de estabilidad que están interrumpidos o, digamos, puntuados por saltos de contenido de políticas a partir de cambios de paradigmas, aprendizajes y nuevas coaliciones. Entonces, integra en parte el enfoque de que puede haber cambios más paradigmáticos, más de sistémicos, pero que en general, en el campo de políticas, lo que se va produciendo en realidad es un proceso de cambio más incremental, donde el aprendizaje es un aprendizaje permanente y que ese aprendizaje va produciendo ajustes, cambios, alteraciones en los márgenes
o incrementales también, y que solo en momentos en donde por algún episodio externo o por algún cambio muy súbito en la estructura, digamos, de toma de decisiones, o por un aprendizaje y la incorporación e internalización de un aprendizaje sustancialmente nuevo, entonces es posible que los decisores y decisoras tomen otra decisión al respecto. Entonces, esto es lo completo simplemente también para también ofrecer otra manera de pensar las políticas. Y cada uno de estos tres enfoques tiene cierta pretensión de universalidad, es decir, de aplicarse a distintos subsistemas de políticas públicas, en donde deberíamos observar lo que ellos nos indican que observemos. Por ejemplo, las corrientes, en el modelo de las corrientes, las coaliciones y los parámetros externos en el modelo y bueno, esta combinación de momentos de estabilidad o de cambio incremental y momentos de cambio, digamos, más acelerado. Bien, termino esta primera parte con un par de casos. No hay mucho escrito sobre el enfoque de la coalición defensora en Argentina. En general no hay pocos casos. Entonces, bueno, hay un par de referencias a casos de otros lugares, incluso de otra política. Hay un trabajo interesante de uno de los discípulos de Sabatier que analiza la incorporación de la política de armas de fuego en Canadá y sobre el derecho a las armas o el control de armas. Bueno, en Canadá está consolidado, de alguna manera está más institucionalizado. Seguramente en la Argentina su grado de institucionalización es menor, pero existe también. Coaliciones alrededor, lo mismo en Estados Unidos, coaliciones alrededor del derecho a portar, digamos, a tener y aportar armas de fuego, y entonces que de alguna manera se amplíe ese derecho y se liberalice con las restricciones necesarias en términos de una cierta orden general, armas de fuego, y una coalición sobre un control más estricto del acceso, tenencia, portación de armas de fuego, que además se consolidó a partir de un hecho, y esos son algunos de estos parámetros o eventos externos que alteran de alguna manera la situación, las creencias, los recursos, el poder relativo de las distintas coaliciones, que es un evento como fue una masacre en una universidad en Montreal, cuestiones que son bastante frecuentes en Estados Unidos, pero en Canadá no lo eran, y que dan pie a una sucesión de cuestiones. Entonces, por lo pronto hubo, a partir de ese hito, de ese hecho, de ese fenómeno que ocurrió, de ese evento, en realidad, que ocurrió en Montreal en el año 89, dos cambios importantes. Uno, una ley, a partir del año 95, de control de armas de fuego, que devino principalmente, no solamente por cómo se procesó la información relacionada con ese evento y con otros eventos adicionales que hubo después posteriormente, respecto de los riesgos de la tenencia y la ampliación, digamos, de la tenencia de armas de fuego, sino que hubo también paralelamente cambios en la representación política que favorecieron a la coalición de control de armas, y salió una nueva ley mucho más restrictiva y con los requerimientos de un registro muy estricto al respecto. Una llamada de atención. Recordemos que en las elecciones que dirimen los cambios en la representación política, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, recordemos que las elecciones involucran a una multiplicidad de políticas públicas. Entonces, muchas veces no está muy claro que un cambio gubernamental
favorezca una o determinada política porque nunca fue explicitada en una plataforma ni tampoco fue el eje principal de las discusiones. Quizás en algunas épocas el eje principal de la discusión era lo económico o la situación, digamos, económica, en otros lados puede ser, en otros momentos puede haber sido la seguridad o cuestiones institucionales, pero una vez que una nueva coalición y una nueva representación asumen el control público o del aparato del Estado, empiezan a visibilizarse otras preferencias que no estaban en el momento de las elecciones, porque en el momento de las elecciones hay, como en todo proceso, un proceso de alguna manera de síntesis de las principales objetivos de gobierno que se plantea cada elenco o cada partido o cada movimiento, cada coalición gubernamental o política. Pero después se visibiliza, una vez en el gobierno, empiezan a visibilizarse otras preferencias. Entonces, quizás este tema no estuvo en la elección o estuvo entre 10 temas, pero una vez alterada la representación, efectivamente se visibilizan las otras preferencias que tenía esa coalición de gobierno y aumentan los recursos de la coalición defensora del control de armas de fuego. Posteriormente, con algunos déficits y algunos problemas de transparencia y de credibilidad de los registros, y fuertes problemas de gestión y de corrupción también con el registro de armas de fuego, la coalición que ganó elecciones a principios de la década del 2010, entre sus preferencias estuvo el de cerrar esos registros y liberalizar digamos, el acceso a las armas de fuego. Entonces, y eso ha tenido que ver con el proceso, digamos, en el interín de implementación de la ley original de control y los aprendizajes que se fueron produciendo para las distintas coaliciones a partir de cómo se fue implementando el proceso y los problemas que se suscitaron por malas prácticas. Y eso entonces incrementó el poder relativo de la coalición por el derecho a las armas de fuego, cuyo un recurso importante son las representaciones gubernamentales. Por último, en términos muy generales, bueno, coaliciones en el transporte de cargas, las coaliciones ferroviarias muy poderosas, efectivamente en el siglo XIX y principios del siglo XX, a partir de distintos factores que tienen que ver con lo tecnológico, con la incorporación de los estados subnacionales que no tenían jurisdicción sobre el ámbito ferroviario, pero sí sobre el ámbito del autotransporte, fueron generándose fue ampliándose la coalición del autotransporte, que fue de alguna manera tomando decisiones que van más allá del aspecto estrictamente de lo tecnológico y cómo el autotransporte tecnológicamente fue ofreciéndose para una gran cantidad de productos como una forma, digamos, más eficaz o más eficiente, pero lo que pasa es que los actores que impulsaban esto tenían interés en tener control sobre el tráfico de cargas, y la única manera de tener control era a partir de una nueva tecnología y digamos, la jurisdicción que tenían sobre esa nueva tecnología. Entonces, ahí no solamente aparecen aspectos, digamos, tecnológicos y cómo eso de alguna manera empoderan a algunos otros actores, sino también a cuestiones jurisdiccionales y el poder relativo de nuevos actores que con la expansión del autotransporte fueron dándole una mayor potencia, y el plan de autopistas tan importante que se creó en Estados Unidos a partir de la década del 40, tiene una enorme incidencia después en cómo se incrementa de manera muy importante el tráfico por el autotransporte. Bueno, esto dicho en términos más generales. Bueno, perdón, voy a detener la grabación.